Hola Hola, Laura, ¿cómo andás? hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Es toda Bueno, una novedad para mí esto, ¿eh? la primera vez que haces por Instagram, está bien. Viste qué piola que está, como decimos en Argentina, esto, ¿eh? Buena calidad de imagen, sonido. Está Todo genial. estupendo. Todo estupendo. Bueno, se ve ahí que hay luz del día, ¿no es cierto? Está todavía de día allá en País Vasco. Sí, Navarra. son, y además hace un tiempo muy agradable que se echaba en falta y ahora que podemos ir poco a poco saliendo con la desescalada, pues más que lo disfrutaremos. Así que llega el buen tiempo que aquí en el norte se agradece. Y bueno, ahí se está conectando a poquito la gente. Quería arrancar que me comentes preguntándote acerca del COVID en el País Vasco, en España, en Europa. ¿Qué datos tenés o cómo lo estás viendo por la televisión? Contame lo que puedas contar. Pues mira, la verdad es que los datos contrastan, a veces los analizamos desde una perspectiva como si fueran meros números, meras cifras, hasta que de pronto recibes una mala noticia y te toca cerca, como me pasó a mí. Pero analizando los datos, pues hoy, a día de hoy, en España ha habido 28.322 fallecidos. Y bueno, pues la verdad es que son unas cifras escandalosas en proporción a la población, sobre todo porque sí que se habla mucho de Estados Unidos, de Brasil, de Bélgica también incluso, que donde está habiendo un alto número de fallecidos, pero si analizamos en proporción a la población, resulta que en España, después de Bélgica y Reino Unido, es el país donde mayor número de fallecimientos se está dando como consecuencia de la COVID cada 100.000 habitantes. En España en concreto son 60 muertos por cada 100.000 habitantes. Y lo más dramático todavía es que el 72% se ha producido entre nuestros mayores y en residencias. En residencias que en la mayor parte de ellas están en manos privadas, que se ha hecho de los cuidados un auténtico negocio y se les ha dejado morir. De hecho, ahora están investigando en muchas comunidades porque se han dado protocolos y ahora se está demostrando que ha habido protocolos por parte de las instituciones públicas, en concreto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde ante los recortes y ante la falta de recursos materiales y humanos tenían que decidir a quién atendían y a quién no. Y aquí sí que había un criterio de clase, porque quien tenía su seguro privado lo atendían, quien no lo tenía no lo atendían, y esto es dramático, ¿no? Y sobre todo es dramático el ver cómo en comunidades, en las comunidades más avanzadas, más desarrolladas, como pueden ser Madrid, Cataluña o el País Vasco incluso, nos hemos encontrado con que en los últimos años, en lugar de invertir más, es donde más recortes ha habido y, por lo tanto, donde mayor número de fallecidos ha habido. Y claro, si contrastamos esos datos y vemos que España, el tercer país del mundo donde mayor número de fallecimientos por habitante, y al mismo tiempo en las comunidades más ricas es donde más muertos ha habido, pues aquí algo falla, ¿no? Y espero que todas esas investigaciones aclaren qué es lo que ha pasado, porque desde luego ha sido francamente drástico. Nos ha llevado a constatar que los recortes matan y ha afectado sobre todo a nuestros mayores, que casualmente es la generación que luchó por las democracias, por las libertades, en fin. O sea, es terrible. Sí. O sea, se puede decir que las últimas décadas, por ahí en España en general, en Europa, ha habido muchos gobiernos neoliberales, por ahí para la gente que está escuchando, más que nada la derecha ha gobernado Europa las últimas décadas. Nos hemos encontrado con que en Europa, da igual quién, o sea, en Europa, en España, da igual quién gobernara, que en Europa votaban lo mismo socialdemócratas y liberales, o de la derecha del Partido Popular y el Partido Socialista Español, el PSOE, votaban lo mismo en Europa en todas las medidas relacionadas con las políticas económicas, y en España fue precisamente un gobierno del Partido Socialista y además con un presidente que en Venezuela tiene bastante prestigio, porque luego, como ha sido uno de los pocos que no ha acabado ningún consejo de administración de una gran empresa, pues tiene cierta autonomía a día de hoy para denunciar algunas cuestiones como la intervención en Venezuela. Pero sí que es verdad que desgraciadamente fue con un presidente como Rodríguez Zapatero con quien en España se institucionalizó la deudocracia, es decir, se reformó por única vez
una Constitución que es intocable para muchas otras cosas, se reformó el artículo 135 para anteponer el pago de la deuda por encima de otras necesidades. Y yo, que como bien sabes, estuve de parlamentaria en el Parlamento de Navarra, ahí cuando analizas los presupuestos y analizas los números y ves qué partidas se destinan a cada cosa, aquí no vale la retórica, ni qué se dice, ni qué se dice que uno es, sino lo que se hace. Y ahí es cuando ves las ingentes cantidades de dinero que se van por ese agujero negro que es la deuda, y que da igual que no haya para sanidad pública, que no haya para educación, que no se puedan revertir los recortes, que por ahí se va una gran cantidad de dinero que según dicen, pues es la ley lo que obliga. Yo tengo mi propia interpretación de si una ley de esas características, por más que esté prevista en la Constitución, puede estar por encima de lo que es el deber de los poderes públicos de velar por la dignidad de las personas, por unos servicios públicos de calidad que son los que van a determinar que esas personas vivan en condiciones de dignidad, y unos derechos fundamentales. Y aquí habría una colisión entre principios jurídicos y de derecho para poder invocar que esa deudocracia es totalmente ilegítima y que, por tanto, existen mecanismos jurídicos y herramientas suficientes para que, si hubiera un gobierno valiente, poder desafiar esas leyes y poder exigir que primero la vida, primero las personas y luego la deuda y esos bancos que, por cierto, nunca nos devolvieron aquello que se les dio en tiempos del rescate. Totalmente. Acá me comentan en el chat, dice, increíble, qué barbaridades, cómo esta no salga en los medios, esto es una locura, la deuda por encima de la gente. Bueno, acá en Argentina, los 4 años de macrismo, de la ultraderecha al poder, se ha visto cómo en campaña hablan de la gente y prometen cosas irrealizables, sin embargo, luego cuando están gobernando, siempre favoreciendo a la banca y a los sectores más concentrados de Argentina, a la oligarquía argentina, a los terratenientes, a los multimedios. Fue un desastre Macri acá en Argentina. Acá también preguntan, acá están preguntando en el chat si has tenido familiares enfermos de COVID, que si te ha tocado de cerca. Pues lo que antes te comentaba, Diego, además, o sea, lo cuento con cierta frialdad porque todavía no lo he asumido, porque no nos hemos podido despedir, pero a mí me tocó muy de cerca, que es lo que te comentaba antes de la llamada que recibí, que eso te saca de esa película de ciencia ficción en la que te crees que estás cuando de pronto sucede una pandemia que no has vivido en la vida, que en décadas no se ha producido, que no existen precedentes, y de pronto te dicen que tu primo carnal con el que has crecido ha fallecido también, ¿no? Y además es muy doloroso cuando sabes que realmente, vale, la COVID te afecta, pero si se hubieran tomado ciertas medidas podría haberse evitado, porque mi primo vivía en Madrid, tenía 46 años, era una persona joven, y ahora mismo que está saliendo a la luz que muchas personas mayores no fueron atendidas porque tenían que establecer criterios de a quién atender en función de quién va a tener una probabilidad de supervivencia mayor, en función de antecedentes, de enfermedades o patologías previas, o en función de la edad, etcétera. Pues también había un criterio, y es que a los jóvenes pues no podían ser atendidos porque se podía generar cierto colapso, etcétera, ¿no? Y yo me consta que mi primo estuvo durante una semana llamando diciendo que se encontraba mal y no le recomendaban, le sugerían, si no le prohibían, que no fuera, porque el día que fue y ya falleció inmediatamente en el hospital, que además, o sea, en fin, pues a la media hora a su mujer no le dejaba ni siquiera verlo. O sea, ha sido todo como muy duro y yo creo que ha faltado, también ha habido como mucha información diaria de cuántos muertos, cuántos nuevos contagios, cuántas altas, pero habría que haber relacionado también todos esos datos con cuántas camas menos ha habido en los últimos años de hospitales como consecuencia de los recortes, cuántos médicos y médicas, cuántos investigadores se han ido, a cuánta gente han despedido ahora, que solo en Madrid 10.000 personas del personal sanitario han sido despedidos, se les utiliza en tiempos de pandemia, se les hace contratos de días precarios y cuando ya no son necesarios se les echa a la calle. Entonces, o sea, hay que poner en relación los recortes con las consecuencias porque hay una relación causal y en este caso, pues la verdad es que yo me temo que tal vez algún día pueda saberse
que no solo había un criterio de no atender a las personas mayores, sino igual también lo pudo haberlo respecto a las personas jóvenes. Y desde luego, pues el dolor de vivirlo tan de cerca, pues no nos lo quita nadie, y sobre todo el no poder encontrarte y despedirlo en familia, y es como surrealista, ¿no? Algo que no tiene palabras para describirse. Sí, estamos hablando encima de algo que un fenómeno que se dio, bueno, en Italia fue tremendo, en Europa en general se están viendo los efectos de los recortes y la falta de humanidad para decir, bueno, prioricemos la salud del pueblo y no del mercado, porque mucho se habla de la economía y sin embargo están priorizando justamente una economía que de todos modos se ve afectada porque la gente se enferma y a la vez no quiere salir a consumir, entonces es un círculo destructivo. O sea, para la gente que se está conectando, bueno, está contando Laura el caso que tuvo un familiar muy cercano que falleció por COVID, que iba, que llamaba, que tocaba las puertas, que no lo atendían y hasta último momento, cuando ya prácticamente estás realmente en las últimas condiciones, te atienden. O sea, es una barbaridad. Estamos hablando porque acá en Latinoamérica, en general, siempre está la clase desclasada que mira mucho hacia Estados Unidos y Europa, como si fuesen las panaceas de la democracia y la libertad, y realmente no entienden lo que realmente está sucediendo. Y el coronavirus, entre comillas, lástima, obviamente, lástima que existe esta pandemia, pero está sirviendo, entre comillas, repito, para que mucha gente se empiece a dar cuenta de la importancia del rol de un Estado presente, de un Estado de bienestar, de un Estado que se ocupe realmente de controlar los grandes capitales, de invertir en salud. Yo me imagino en Estados Unidos, hay gente que, yo conozco gente que justamente se estaba por ir a Miami a vacacionar, y a último momento, todavía podía haber salido en el avión, y a último momento han decidido retroceder, cancelar el viaje. Y a la semana ya se estaba viendo como en Estados Unidos empezaba la infección, lo que te salía a atenderte en el hospital, miles y miles de dólares. Y bueno, imagínate para esa gente estar vacacionando y estar varados porque después no había vuelos de vuelta a Argentina. O sea, hubiese sido terrible. Bueno, te quería seguir preguntando, Laura. Estamos hablando de los ajustes, de los paquetazos. Entonces, la salud. Vamos a hablar en general de España, País Vasco, pero para tener todo España. ¿Qué información manejás? ¿Existe la salud pública para la gente que se hace estas preguntas? ¿Hay salud pública allá en tu región? Hay salud pública y, de hecho, siempre se ha alardeado de que había una salud pública más en mi región. Lo que pasa que no han pasado por alto los recortes de los últimos años y eso ha sido evidente que se ha dado, ¿no? Y, por lo tanto, aunque sobre todo sobre la literalidad de la ley hay salud pública universal para todo el mundo, pues cuando hay unas listas de espera interminables, cuando no te atienden cuando lo necesitas, cuando en situaciones graves como la que acabamos de vivir no hay recursos suficientes, no hay material. Aquí hemos visto cómo el mayor número de sanitarios, o sea, el siguiente índice de contagios después de los ancianos han sido los sanitarios. El 21% del personal sanitario se ha visto contagiado, más de 52.000 personas, y ha habido bastantes fallecidos también. Y esto ha sido porque no ha habido ni una prevención suficiente a la hora de anticiparse a esta pandemia que venía, que yo recuerdo todavía cuando se miraba China con ese talante altivo de no, aquí cuando llegue tenemos medios suficientes para hacer frente a esta pandemia, y cuando poco después sucedió, no, se demostró que no lo había. Y, de hecho, creo que eso ha sido uno de los errores, ¿no? El no haberse anticipado y el no haber tomado las medidas pues para tener los EPIs que se llaman, equipo de protección individual, mascarillas, respiradores. Ha faltado todo eso y nos hemos tenido que ver abocados a que esto ya era lo más denigrante del mundo,
a que fueran grandes empresarios o incluso el rey negociando con no sé quién para que nos trajeran con carácter preeminente esos respiradores o esos EPIs. Era ya como humillante, ¿no? Os hemos recortado, os hemos estado estafando durante todos estos años y hemos vaciado las arcas públicas, pero ahora vamos a ser nosotros quienes os salvemos la vida. No, no. Pague usted sus impuestos, que haya justicia fiscal y con todo eso podremos dotar a nuestra sanidad pública de recursos y de medios suficientes. Y eso es lo que en cierto modo ha faltado, ¿no? De hecho, yo quiero traerlo a colación porque es que precisamente a todo ese personal sanitario que se ha jugado la vida, que se ha contagiado, que luego los han despedido cuando no eran ya necesarios, a esos son a los que quiere premiar el actual rey de España con el premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, perdón, que ahora tenemos a la Princesa de Asturias, que no conseguirán imponérnosla, pero bueno, esto es para otro debate. En todo caso, quieren darle el premio Princesa de Asturias al personal sanitario cuando en medio de la pandemia, cuando estábamos todos en estado de shock, de pronto, a través de los medios extranjeros, conocimos una noticia que aquí en un primer momento pasó desapercibida. Entre el shock de la situación y de que los medios de comunicación españoles lo ocultaron, de pronto conocemos que el rey de España es beneficiario de una cuenta offshore en Suiza, en la que su padre, el rey emérito, le había designado como tal a él y a la princesa que quieren que le suceda y claro, o sea, era una noticia que contrastaba con la realidad y que de pronto 100 millones de euros que había recibido de ciertas comisiones presuntamente de origen fraudulento, como tampoco quieren que se investigue, no podemos hablar de hechos probados, pero todo apunta a que ha sido así. De hecho, es la Fiscalía Suiza quien lo está llevando a cabo, está la investigación. Nos encontramos con que aquí, que no hay dinero suficiente y de pronto el rey negociando y llevándose maletines a Suiza. Pues perdona, pero primero que empiecen por devolver y por dar todos esos recursos para la sanidad pública y después ya veremos qué es lo que hacemos con la herencia fundamental a la cual nunca ha renunciado, que es la corona, ¿no? Pero, en fin, me he ido, pero desde luego hay una relación. Perfecto. Perfecto que cuentes estos datos y hablar de lo que quieras hablar, que por ahí un detonante nos lleve a otro, no hay problema. Esto es una charla, no es algo tan formal como una entrevista televisiva. Mejor, te diría, porque yo creo que es mucho más interesante. Vos me estabas hablando del rey y de estas cuentas offshore, encima están en medio de una pandemia donde han desfinanciado al Estado. O sea, es un contraste demasiado fuerte que sucede y es un factor común en todos los países neoliberales de este planeta. Lamentablemente es así. Ni hablar lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo... Bueno, Estados Unidos, recién vos nombraste. Terrible, terrible. Estamos hablando de Brasil. Yo tenía unos datos, ya van 50.600 muertes, más de 1 millón de infectados. Y ya Bolsonaro había dicho que ya no iba a dar datos, así que estaban diciendo, escuché el otro día en las noticias, que se calculan 20.000 muertes más o menos. Yo el otro día comentaba con uno de los invitados, con quien creo que con el Chapucero, con Nacho Rodríguez, le estaba diciendo que me lleva un poquito, me toca un poquito de cerca lo que está sucediendo en Brasil, especialmente en Manaus, porque en los viajes a Caracas que he hecho, he tenido la posibilidad de hacer parada en Manaus y quedarme unos días. Conozco Manaus, conozco la ciudad y es terrible, cantidad de fosas comunes. Están, como se dice acá en Argentina, cayendo como moscas. Es impresionante la falta de protagonismo estatal. La verdad que es humillante para el pueblo brasileño lo que está sucediendo allí. Pero volviendo a lo del rey, lo que me estabas diciendo, ¿cómo es la popularidad de la monarquía en España en general? O sea, ¿cómo la población todavía sigue sosteniendo este tipo de cosas, ¿no? Un rey, que exista un rey en un país. ¿Cómo es? Acá en Argentina, está bien, obviamente tenemos la burguesía, la oligarquía como clase dominante a nivel mundial, pero existen reyes todavía. Explícame esa lógica del pueblo. ¿Hay apoyo? ¿Hay apoyo en general? ¿Cómo? Pues mira, ya en vista de los resultados dejaron de preguntarlo en las encuestas que se hacían a nivel estatal.
dejaron de preguntarlo porque, bueno, yo creo que con los últimos escándalos que iban surgiendo, sobre todo a partir del 2011, creo que ya fueron a resultar inevitables, ¿no? Y a dejar de poder ocultarse. Tenemos el cuñado de el yerno del rey que está en la cárcel por corrupción, que él no hacía presuntamente más que lo que veía dentro de la propia familia real, pero nos encontramos con que, bueno, pues que cada vez son más conocidas este tipo de noticias y yo tampoco me lo explico, no te puedo responder aquello que no me explico, pero el rey, al fin y al cabo, no deja de ser, o la monarquía, la corona, en España tiene un poder simbólico muy importante como elemento de continuidad del régimen de Franco y de una transición no resuelta. De hecho, no quisieron preguntar por la monarquía porque también entonces tenían datos de que posiblemente de haber hecho un referéndum sobre monarquía o república lo hubieran perdido. Para quienes no conozcan la historia de España, Franco da un golpe de Estado en 1936 a un régimen republicano, a la Segunda República Española, que apenas en 5 años intentó hacer una serie de reformas que afectaban pues, a los terratenientes, a la Iglesia, estableciendo la laicidad del Estado y la separación Iglesia-Estado, dio mucha importancia a la educación, creando miles y miles de escuelas, a la renovación pedagógica, otro tipo de enseñanza como herramienta emancipadora. A las mujeres también se les reconoció la igualdad, el derecho al divorcio, el derecho a voto, la participación política, se abolió la pena de muerte, la guerra como elemento para resolver los conflictos internacionales, etcétera. Y ante todo esto, pues la jerarquía católica, en colaboración con las jerarquías económicas, los poderes económicos y con el poder militar, dan un golpe de Estado. En concreto, en mi comunidad asesinaron, en una comunidad muy pequeña como es la Navarra, asesinaron a 3.600 personas y tras 40 años de un régimen franquista dictatorial nos encontramos con que Franco nombra a su sucesor al rey Juan Carlos, al padre del actual rey. Por lo tanto, es él en sí mismo un símbolo de una transición que más bien fue una transacción, donde con la colaboración también de los Estados Unidos, según se está conociendo por los últimos documentos desclasificados de la CIA, no solo apoyó a Felipe González para tener una transición controlada en España, sino también apoyó a un rey Juan Carlos, porque siendo España la última dictadura que quedaba en Europa, cómo preservar sus intereses geoestratégicos y geopolíticos negociando con una dictadura que daba como poco decoroso para los Estados Unidos de cara a preservar sus bases militares, garantizar la entrada de España en la OTAN, etcétera, etcétera, y lo que hace de algún modo es controlar y fomentar el apoyo al rey, luego al Partido Socialista, con Felipe González a la cabeza, y en definitiva, pues es todavía una cuestión pendiente, ¿no? La de la monarquía o la república, de cuándo vamos a poder decidir sobre qué se quiere y sobre todo porque es un símbolo que, como dice la Constitución, de unidad y permanencia de España, de una España única, indisoluble, etcétera, ¿no? Que no solo ha estado de algún modo apoyada por esos poderes económicos, esas élites económicas, judiciales y del ejército que nunca se tocó, que se mantuvieron los mismos con esa transición, sino que, bueno, pues es símbolo del régimen del 78 que llamamos aquí, porque la Constitución es del 78 y por lo tanto con una Constitución que impide que nada se toque, el todo atado y bien atado que dijo Franco, pues nos impide resolver toda una serie de cuestiones que democráticamente deberían ponerse encima de la mesa, porque desde aquella época todavía siguen sin poder definirse, que es el tema de las autonomías, la cuestión catalana, etcétera, etcétera. Es decir,
Pues bien, perfecto. es... Ahí se está conectando Jennifer Mujica, saludos para vos, venezolana que se encuentra en Argentina. ¿Hasta dónde me pregunto yo entonces el poder de la monarquía en España, o mismo podemos ir también, ¿por qué no, a Reino Unido? Es simbólica, ¿no? Con esa especie de unión que hay con el poder, digamos, empresarial. ¿Hasta dónde es simbólico y hasta dónde no tiene un poder real que se implica directamente en la política, en este caso de España? ¿Cómo lo ves vos eso? Pues es curioso porque esa máxima liberal de que el rey reina pero no gobierna, de una monarquía parlamentaria, debería conllevar al menos que la jefatura del Estado pudiera ser controlada por el resto de poderes y al menos investigada, y es lo que se está impidiendo por activa y por pasiva en España, ¿no? Se ha intentado varias veces que el Congreso de los Diputados investigue todas estas cuestiones del rey emérito y no hay manera porque la Constitución, argumentan, declara que es inviolable. Sin embargo, la Constitución echa la ley, echa la trampa. Si bien la Constitución dice que el rey es inviolable, también dice que el rey debe jurar ante las Cortes Generales, acatar la Constitución, defender las leyes, etcétera, etcétera. Y esto el rey, el padre del actual rey, nunca lo hizo, porque él juró ante las Cortes franquistas y, por lo tanto, su nombramiento podría haberse entendido como nulo, ¿no? En todo caso, porque nunca se comprometió a cumplir la Constitución y, desde luego, lo que está demostrando es que nunca cumplió las leyes, sino que ha sido, como bien dices, es que tengo que medir mucho lo que digo y cómo lo digo, Dale, pero dale, dale. desde luego, o sea, lo que está quedando acreditado es que se ha dedicado a hacer negocios en beneficio propio, que ha utilizado su cargo para beneficio propio y que, tal y como indican y denuncian desde la Fiscalía Suiza, pues se ha producido blanqueo de capitales, fraude fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no se puede es tener un rey emérito que en el ejercicio de su cargo, en lugar de defender los principios y valores que dice defender, se dedique pues a este tipo de negocios. Pero tampoco debemos entender la persona del rey emérito como una manzana podrida, ¿no? Es la propia corona como institución la que está podrida, es que hoy mismo se estaba conociendo que de pronto se habían gastado en la luna de miel del actual rey y su esposa, el rey y la reina, se habían gastado 500.000 euros donados por su padre y otro empresario. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no preguntas de dónde viene ese dinero cuando la asignación pública es de 185.000 euros, si mal no recuerdo. O sea, que 500.000 no salen de la nada y que esos favores no se devuelven, no lo sabes tú y no preguntas. Bueno, pues es que tontos no somos. Entonces, Bien, en bien. fin. Te quería preguntar me hablaste algo de archivos desclasificados de la CIA. ¿Tenés algo más que agregar al respecto? Pues es que precisamente este domingo era muy actual y está en relación lo uno con lo otro, ¿no? En este control y en esta tutela que se hizo de la transición española por parte también de la CIA, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Grimaldos en su libro La CIA en España y aporta datos interesantes. Pero recientemente conocíamos algo que aquí, sobre todo en el País Vasco, ha tenido mucho impacto, no porque no lo supiéramos ya, y me estoy refiriendo a que el domingo pasado en documentos desclasificados de la CIA se pudo saber que Felipe González, el anterior presidente de España con el Partido Socialista desde el año 82 a creo que 2 legislaturas fue, además con mayoría absoluta, presidente del gobierno, tenía conocimiento de la financiación de mercenarios para el ejercicio de la guerra sucia contra líderes de ETA, ¿no? En los años 80, lo que se conocía aquí como el GAL. Entonces, pues bueno, esta es una acusación muy grave porque durante muchos años
se desconocía, o bueno, todo el mundo, era Vox Populi que la X del caso Gal, el señor X, era el propio presidente, una vez que ha habido juicio y ha quedado demostrado que su director general de seguridad, que su ministro de Interior, que distintos cargos importantes han sido juzgados y condenados por el ejercicio de la guerra sucia y luego indultados por el Partido Popular y la derecha, es decir, aquí unos y otros se han venido protegiendo siempre, pues pese a que ya se sabía, faltaba esa X, esa cabeza que realmente pues el otro día se reconocía que había sido Felipe González, y esto pues es un hecho muy grave que tampoco se está queriendo investigar. Ya veremos qué pasa finalmente con esa comisión de investigación que se ha propuesto por parte de las víctimas del GAL, porque claro, aquí lo que pasaba era que el mero hecho de ser vasco ya podía suponer una presunción de culpabilidad y podías aparecer o desaparecer más bien asesinado, torturado, enterrado en cal viva y todo porque alguien pensó que pudieras estar implicado en ETA sin que jamás hubiera habido una sentencia al respecto. Es decir, se saltaron todas las normas del Estado de Derecho y desde luego es una cuestión gravísima, ¿no? Sobre todo porque, bueno, también se podría interpretar que hubo a quien le interesó que aquí durante muchos años hubiera un conflicto, que no se resolviera aquel conflicto por las vías democráticas, y todavía hoy todo eso sigue coleteando, que está relacionado con el todo atado y bien atado que comentaba antes. Es decir, con la actual Constitución española, por vía democrática no se puede decidir cualquier cosa. Hay muchas limitaciones y la principal de ellas es la propia... un proceso constituyente mismamente está prohibido, y en Cataluña lo han intentado por vías pacíficas y han acabado con penas de prisión de 9 y 13 años de cárcel para altos cargos del gobierno. El propio presidente está en el exilio, etcétera, precisamente porque por vías democráticas no todo es posible, y eso es lo que no se entiende en una democracia. Te quería preguntar, Laura, bueno, por un lado acá desde el chat la gente que se conecta dice viva el País Vasco, lo mejor de España, después mandan saludos desde Venezuela, acá dicen Laura, fuiste a Venezuela, háblanos de tu experiencia por favor. Bueno, antes de ir puntualmente a Laura en Venezuela, yo quería preguntarte algo a vos. ¿Existe la izquierda en España? ¿Quién está gobernando hoy España? O sea... Porque uno dice, bueno, acá en Venezuela la izquierda sabemos que es el chavismo, o sea, cuando hablamos de izquierda estamos hablando, digamos, de gobiernos con pragmatismo político, gobiernos que quieren instalar un Estado presente que regule al mercado y quizás de acá a X cantidad de décadas se instale una izquierda total en un país. Pero bueno, primero necesitamos ganarle la pulseada al mercado. Acá en Argentina está Cristina, kirchnerismo. En Brasil Lula, Correa, o sea, son como símbolos de la izquierda latinoamericana, la izquierda pragmática, ¿no? Porque tenemos también la izquierda acá en Argentina, que son los partidos de ultraizquierda que se van tan a la izquierda que terminan yéndose a la derecha, diría yo, dan la vuelta a 360 grados y terminan, que digamos básicamente lo que hacen es quitarle, yo diría, porcentaje de votos a aquellos movimientos que sí logran realizar cambios a la realidad. Contame, ¿cuál es la izquierda en España? ¿Quién está gobernando España ahora? ¿Cómo es eso? Ay, Diego. Metete hasta donde vos te quieras meter y no, yo... Lo que vos quieras meter. Si algo soy es sincera y no voy a andar con pelos en la lengua, la verdad. Creo que hay que saber analizar las cosas. Bueno, yo las analizo desde mi subjetividad y por eso esta me puede distorsionar la realidad también, todo hay que decirlo. A día de hoy gobierna en España el Partido Socialista, que no tenía mayoría y que necesitaba del apoyo de otros partidos. Y para poder conseguir esa mayoría de la investidura que se llama, tuvo que contar con el apoyo de Podemos, que entró a gobernar y exigió cogobernar con el Partido Socialista, pero también tuvo que contar con otros partidos nacionalistas tanto de Cataluña como de Euskadi, ¿no? Ahora mismo está gobernando PSOE y Unidas Podemos.
Yo estuve en Podemos y creí en ese Podemos inicial que venía a ser alternativa a ese Partido Socialista que durante muchos años ha sido una pata del régimen. Cuando antes hablábamos de los recortes no solo los hizo el Partido Popular, los hizo también el Partido Socialista. El Partido Socialista, de hecho, fue quien reformó la Constitución que ha generado tanto sufrimiento y tanta exclusión social. El Partido Socialista siempre se ha caracterizado por decir que es una cosa y por hacer la contraria. Entonces, a algunos nos costaba entender que Podemos tuviera tanto interés y tanta necesidad en cogobernar con un partido que de algún modo te iba a forzar entrando y asumiendo esa responsabilidad ciertas renuncias. Yo no digo que no haya que gobernar ni que haya que aspirar a gobernar, que creo que es que al fin y al cabo es a lo que deberíamos aspirar, ¿no? A transformar la realidad mediante las instituciones y que en las instituciones hubiera representantes valientes que incluso estuvieran dispuestos a desobedecer cuando las leyes son injustas, si no las pueden primero intentar cambiarlas, lógicamente, a derogar el artículo 135, a cambiar ese marco constitucional. Es que Podemos venía a eso, a cambiar el marco constitucional. Hablaban de romper los candados de la Constitución. Yo era ese el Podemos con el que me ilusioné. Y sin embargo ahora me encuentro con un Podemos que calla cuando el Partido Socialista impulsa determinadas medidas que no siempre favorecen a la mayoría social o que pueden tener un cierto tinte progresista, pero que luego, a la hora de la verdad, pues sigue siendo un uso de las instituciones para seguir desviando recursos y dinero público para los de siempre. Y en concreto lo podemos ver en las medidas que se han aprobado durante el confinamiento, ¿no? Con el Real Decreto del Estado de Alarma y los sucesivos decretos que se han aprobado. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Como consecuencia del confinamiento, la gente no puede ir a trabajar y la gente no puede ser despedida. Correcto. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué pasa? Que para ello se han establecido, se han regulado expedientes de regulación temporal de empleo por los cuales la gente no va a perder su trabajo y el 70% de su salario se lo va a pagar no la empresa, que igual no está en disposición de pagar porque una vez que no está que no tiene esa actividad económica y no va a tener recursos, igual no puede mantener a esos trabajadores, el 70% se lo va a pagar el Estado. Según la ley, ese 30% restante debería pagárselo la empresa, pero no se está haciendo. En todo caso, ese 70% lo paga el Estado. Muy bien. ¿Es legítimo que se beneficien de ese 70% empresas multinacionales como Inditex, Adolfo Domínguez, Burger King o SEAT, que han tenido beneficios millonarios en los últimos años? Pues yo considero que no, y se está permitiendo. Entonces, claro, creo que a estas alturas hay que tomar medidas en favor de la mayoría social para hacer frente a la situación, pero que no sean nuevamente una forma de financiación de esas grandes empresas. Empresas a las que, por cierto, si vamos a pagarles el 70% con nuestro dinero, al menos que paguen más en los impuestos. Pero no, estamos a 7 puntos del resto de Europa donde las empresas pagan menos a través del impuesto de sociedades, no pagan apenas. Entonces, moratoria a los alquileres. Bien, yo hubiera preferido una quita de los alquileres para quienes no pueden pagarlo. Obviamente habrá que atender quién es el tenedor o propietario de esos inmuebles. Si es un particular que está alquilando su piso para poder pagarse el alquiler de otro piso, pues ahí que el Estado le financie y le ayude. Pero si estamos hablando de propietarios de grandes tenedores, fondos buitres y bancos que en su día desahuciaron a familias enteras y ahora resulta que tienen no sé cuántas viviendas y a eso les vamos a pagar con dinero del Estado, pues no es correcto. Y eso se está haciendo también. Del mismo modo que se están pagando los intereses, creo recordar que eran 112.000 millones de euros solo en intereses de esas moratorias que se van a destinar y desviar nuevamente a los bancos y a los fondos buitres. Prohibición de los cortes de luz, agua y suministro, que yo me acordaba mucho de Venezuela con esto, porque allá luz, agua, internet gratuito, todo el año, con pandemia y sin pandemia. Ya lo quisiera yo aquí, pero bueno, aquí no se va a cortar durante la pandemia, vale, muy bien, pero ¿y quién lo paga? ¿Por qué no se exige o no se hace la intervención de sectores estratégicos que también prevé la Constitución, como son las grandes eléctricas que se están forrando, que tenemos la electricidad más cara de Europa, que hace que luego haya que cerrar empresas o estas se deslocalicen porque resulta carísimo mantener esos costes?
O el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital ha estado bien, pero y está bien, pero resulta insuficiente, burocratizado. Ya veremos si llega, se acaba de aprobar. Yo sobre esto no voy a decir mucho porque habrá que ver, ¿no? En principio es una buena medida. Me resulta sospechoso que haya salido sin ningún voto en contra, porque ahí había mucha letra pequeña que analizar, ¿no? Y la extrema derecha, que tanto lo criticó, finalmente no se atrevió a oponerse. Es una necesidad. O sea, hay en España un 28% de personas de pobreza infantil. O sea, es urgente que haya unos ingresos mínimos que permitan, pues eso, la supervivencia, ¿no? Pero aquí no queremos sobrevivir, aquí queremos vivir en condiciones de dignidad, queremos que se derogue la reforma laboral, que haya unas condiciones laborales dignas, que los pensionistas puedan tener una pensión mínima digna después de toda su vida trabajando, que después de haber estado pagando toda su vida, luego cuando llega una pandemia son a los que dejan morir. O sea, ¿pero qué sistema es este tan cruel? ¿Qué sistema criminal? Entonces, pues bueno, pues gobierna quien gobierna un Podemos de forma subalterna. Y eso se nota. Seguramente a Podemos le gustaría hacer otras cosas, pero no está en disposición de poder hacer esas cosas. Y por eso yo hubiera defendido lo que hicimos en Navarra. En Navarra también, después de muchos años, conseguimos alterar la correlación de fuerzas y echar a la derecha. Una cosa es echar a la derecha, que era necesario, y apoyar todo gobierno que contribuyera a echar a la derecha. Pero claro, si es cambiar una derecha por otra derecha más amable, matizada, sí. Más matizada, pues igual hay que ver cómo se puede presionar más. Y a veces yo considero que es un error pensar que se presiona más desde dentro. Nosotros presionábamos desde fuera, colaborando y con un acuerdo programático, pero tenían que negociar cada medida. Y a cada medida les dábamos mucho miedo, sobre todo porque no habíamos venido a profesionalizarnos de la política. Entonces no teníamos nada que perder. Pasado mañana íbamos a estar uno en la fábrica, el otro trabajando de funcionario, yo de profesora, y entonces eso sí que da miedo también. Entonces mi temor es que no sé si se puede estar institucionalizando, y el PSOE ya sabemos lo que es. Entonces, pues aquí la izquierda va a tener que recomponerse, porque la alternativa sigue siendo necesaria. Y por supuesto que habrá que buscar cauces de colaboración, pero para eso también no se puede perder el horizonte de para qué vinimos y para qué se creó una herramienta que era necesaria y que puede ser que se esté desvirtuando. Bien, Laura. Bueno, acá por un lado manda saludos Ismael desde Venezuela, saludos. Sigoro Xotorena manda ¡Hombre! saludos. ¿Cómo andamos? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Bueno, hay participación acá, no me quiero perder los comentarios, hay que ir pasándolo y se me van. Bueno, mira, vamos de una, como decimos acá en Argentina, lo que queda de tiempo, sobre tu experiencia en Venezuela, sobre lo que te decían los medios allá en Europa en general, lo que se dice sobre el régimen de Maduro, como le dicen en los medios hegemónicos, y sobre lo que vos te encontraste en Venezuela. ¿Cuál fue el contraste? ¿Qué es lo que te sorprendió? Pues mira, ya que hablabas de los medios, algo que a mí me pareció que antes, recordando mi experiencia en Venezuela, claro, cuando vas de viaje y un tiempo tan limitado, lo último que vas a hacer es ir a ver la tele. Porque no procede, ¿no? Lo que toca es ir a conocer cosas, hacer turismo, convivir con la gente, etcétera, ¿no? Y además yo, que a mí me tuvieron que regalar una tele porque vivía en mi mundo tan feliz sin tele, ¿no? Para los medios que tenemos aquí, casi a veces es mejor no verla porque te intoxica. Entonces yo recuerdo, una de las cosas que recuerdo así con una sensación muy grata es, oye, Telesur... se llamaba así, ¿no? ¿Cómo se llamaba la televisión pública? Telesur, ¿no? Sí, sí. Que es que Pública aquí y a encima... nivel continental, como la más importante, porque tenés BTV, que es la pública local en Venezuela, y Telesur, que es la internacional, que también de Venezuela, por supuesto. Pues que tenía unos programas estupendos de análisis político, además también con componente solidario, ¿no? De lo que estaba pasando también no solo en Venezuela, sino en los países de alrededor. Y daba ganas de quedarse viendo la tele, la verdad. Pero bueno, si en algún momento me he acordado yo mucho de Venezuela, ha sido precisamente cuando
Aquí solo se habla de Venezuela para criticarla y para denostarla y para sacar las cosas de quicio. De hecho, es muy curioso cómo antes de la pandemia estábamos aquí con que si Delcy Rodríguez había pisado suelo español o no lo había pisado, y poco menos como si fuera una criminal de Estado, cuando realmente a quien tenían que haberle dado una patada y mandado a su casa era Guaidó, y a ese, sin embargo, lo recibieron la derecha, la extrema derecha e incluso el PSOE, a Guaidó con todos los honores. Pero bueno, entonces yo me he acordado mucho, sin embargo, con la pandemia, ahí es cuando se relativizaron las cosas y de pronto todo el mundo se olvidó de Venezuela y nunca más nada se dijo, porque claro, ¿cómo van a informar de lo bien que se ha gestionado allá las cosas? Más vale callar, ¿no? Pero si yo me he acordado mucho de Venezuela ha sido con la famosa paguita bolivariana. Aquí la extrema derecha se metía mucho con esa propuesta de ingreso mínimo vital y decían, eso es la paguita bolivariana, ¿no? Quieren convertir esto en Venezuela. Y yo decía, paguita bolivariana, cuando aquí el ingreso mínimo es francamente irrisorio. Yo decía, paguita bolivariana, pues para que sea una paguita bolivariana les faltan pues 3 millones de viviendas gratuitas para todo aquel que lo necesite, les falta un transporte público gratuito, luz, agua, internet gratis, incluso para los que se quieren regar el campo de golf, que yo no sé de qué se quejan. Les falta pues que las universidades sean gratuitas para todo el mundo, que puedan alfabetizarse en todos los niveles, de más pequeños hasta que te venga un médico a casa cuando hay un momento de pandemia como esta para que tú puedas respetar el confinamiento. Es decir, faltaban muchas cosas para la paguita bolivariana y a mí desde luego me hacía gracia. Si en algo nos hemos parecido a Venezuela en estos días ha sido cuando hemos visto a la extrema derecha en las calles saltándose el confinamiento en el barrio Salamanca de Madrid, uno de los barrios más pijos y más de mayor nivel de renta, diciendo que pues eso, que este gobierno es un gobierno criminal y que, bueno, todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, desde luego, pues bueno, pues yo guardo muy buen recuerdo. Bien es cierto que tuve poco tiempo para estar, me hubiera quedado, no lo voy a decir muy alto porque alguno hubiera estado encantado de que, de que me quedara, pero en fin, me pareció una experiencia y la gente que conocí también, pues bueno, pues encantadora, la verdad. Y que merece la pena los lugares, o sea, yo tengo que volver, vaya, porque... Y una cosa, no vi ni un solo mendigo, persona indigente en Caracas en todos los paseos que me di para arriba y para abajo. O sea, y tuve la suerte de conocer Caracas en profundidad porque gracias a Agustino Chotorena, que nos hizo de anfitrión y que fue una maravilla poder conocerlo a Venezuela de su mano y acompañado de él y de otra gente, conocidos suyos. Y eso, por ejemplo, o sea, aquí es imposible. O sea, es imposible. Sí, sí, sí. Bueno, muy, muy interesante lo que está diciendo. Bueno, acá está mandando saludos María Pío Aliberi, saludos. Sí, respecto al aporte que se realiza a favor de Venezuela, siempre se seguirá haciendo. Yo por lo menos lo considero como un derecho, un deber moral, porque son tantas las mentiras que se han dicho sobre este país y tanto ha contribuido Venezuela a incluso ayudar a mi país en el momento donde agarró Néstor Kirchner con una deuda nada más que del FMI casi de 10 mil millones de dólares solo al FMI. La verdad que Chávez ayudó mucho con miles de millones de dólares, porque la gente dice, claro, te presta pero te cobra intereses. Bueno, en ese momento nadie nos prestaba a nosotros y Chávez nos prestó. Y si bien había intereses un poco más altos, no había condiciones de pago. Esa era una realidad. Y no solo ayudó a Argentina, sino a muchos otros países. Y eso, por supuesto, los medios no lo cuentan. Respecto a lo que vos decías que no viste ni un indigente. Bueno, recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de filmar videos y que algunos medios me consultaron, yo decía ese dato que estás diciendo vos y no me creían. O sea, es tal el contraste y las cosas que se dicen de Venezuela, que en realidad lo que hacen es, digamos, aumentar mucho lo que falta, porque pobres hay en todo el planeta, solamente se enfocan en eso, y si se enfocaran en eso en Brasil, en Argentina, en Colombia,
realmente sería realmente una crisis humanitaria real, porque acá la gente pobre vive literalmente con chapas, cartón, en la tierra, con calles de tierra, sin poder tener acceso a casi nada. Ujú, Y en Venezuela no he visto eso. ¿No? Lo de las ujú, viviendas sociales fue realmente impactante, ver que la gente tiene la posibilidad de acceder a ese tipo de vivienda. ujú. La verdad es que sí. Luego también, con todas las dificultades, además es verdaderamente loable la resistencia que está demostrando el pueblo venezolano para aguantar todas las dificultades. Y con todo, porque no hay un sistema perfecto, con todo, pues es responsabilidad de todo revolucionario y revolucionaria que eso se mantenga vivo, que no se pierda el norte y que se siga adelante, que no se estanque, que se avance siempre. Totalmente. Bueno, acá siguen mandando saludos M. Jorgelina, saludos Jorgelina, que siempre se conecta en las videoconferencias. Bueno, estamos llegando acá al final, la verdad que da como para charlar todo el día, ya haremos alguna otra transmisión más adelante. Y bueno, me encantó, te agradezco muchísimo por tu tiempo, Laura, la verdad que excelente. En otro momento seguiremos hablando más en profundidad de la realeza española. Esos temas a mí me encantan, me encantan. Y bueno, no sé qué querés decirle acá a la gente que se conectó y a la gente que va a ver, porque esto se va a subir en YouTube. Unas palabras finales. Pues que mucho ánimo y que, bueno, que ya que hemos visto cómo esto nos ha demostrado, esta pandemia, que estamos interconectados en este mundo globalizado, pues que a ver si desde todos los pueblos del mundo somos capaces de tejer y levantar esas redes de solidaridad para construir un mundo mejor, para allá desde nuestros lugares podamos seguir contribuyendo que la vida esté en el centro de todo, que las personas mayores sean atendidas, los pequeños, que todos tengamos derecho que los derechos humanos se respeten allá donde estemos y bueno, y no sé, que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras y que ya repetiremos. Cuando hagamos caer la monarquía será otra buena ocasión para reencontrarnos y conversar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Recuerden, canal YouTube, esto va a estar seguramente mañana ya subido. Te mando un fuerte abrazo, Laura, y nos conectamos pronto. Chao, chao. Vale, gracias, chao.